Cuando yo empecé a trabajar en computadores, algunos de aquí ni habían nacido, entonces pues llevo más de 25 años en el tema, trabajando, investigando, profesor de universidad, hace muchos años en temas de tecnología de punta. El tema de Big Data es un tema, pienso yo, muy de moda, del que se habla mucho, del que está hoy. Si ustedes buscan la palabra Big Data en cualquier buscador, ustedes van a encontrar miles, cientos de miles de respuestas. Y ustedes van a encontrar ese término ya usado incluso en revistas y periódicos de negocios. Yo voy a aprovechar el término de Big Data no solamente para hablar de Big Data, sino para hablar de un conjunto de tecnologías que están hoy en la humanidad y que alrededor de la Big Data, o alrededor del concepto de Big Data, para mí, y esa es mi percepción, van a hacer de este mundo un mundo mejor. Yo sí soy, como dice Eduardo Cruzet, todo tiempo futuro es mejor, todo tiempo pasado es peor. ¿Sí? Yo sí soy de los que creo que el futuro que se nos avecina con todas estas tecnologías y con todos estos conceptos que se enmarcan dentro de la Big Data son mejores y van a hacer de esta humanidad una humanidad mejor. Espero que al final ustedes compartan conmigo. Si no lo comparten, pues también buenísimo, pues porque si no están de acuerdo conmigo con todo lo que voy a decir aquí, pues me parece muy válido también, porque para eso estamos en las controversias. Muy bien. Quiero arrancar con una cosa que seguramente todos hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Cara o sello? ¿Cara o sello? Cara. ¿Sello? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara o que caiga sello? 50%. Si yo les digo que con lo que les voy a enseñar aquí en la conferencia, esta probabilidad la voy a bajar al 100% de saber que va a caer, sin haber visto la moneda, porque me voy a atrever a decir la conclusión al final, al principio. Lo que nos trae la Big Data, el cognitive computing y todo eso es reducir la probabilidad y la incertidumbre en muchas cosas que tenemos hoy los seres humanos y en lo que vivimos los seres humanos. Y un ejemplo de esto es esto. Y dejo aquí la moneda, porque si no le respondo eso, pues se la gana a alguien. Esa moneda es una moneda de 100. Pero esa es la idea de lo que hay alrededor de la Big Data y todas las tecnologías. Muy bien, arranquemos. Todas las expresiones hoy del ser humano, la mayoría de las expresiones hoy del ser humano hoy se están almacenando en algún lado. Y digo la mayoría porque ya tenemos un porcentaje muy alto de las expresiones humanas que están siendo almacenadas. ¿Cuánto dependemos hoy de la tecnología y cuánto de lo que hacemos hoy queda registrado en algún lado? Todos tienen Facebook, han usado Facebook, ¿sí? Todos tienen un correo electrónico, ¿sí o no? Todos han hecho un WhatsApp. Todos hasta en snapchapeado, como para que los mensajes no los escuchen porque ha grabado en algún lado. Y hay cosas que incluso ya empiezan a grabarse, cosas importantes del ser humano que uno pensaría no es. Yo, por ejemplo, tengo este reloj con el cual mido todos los días por donde camino, por donde corro, y eso queda grabado allá en Nike. Tengo todo el recuerdo desde que compré este reloj con el que estoy entrenando y haciendo ejercicio para volverme cada día más fuerte. Entonces, cada día los seres humanos estamos generando cada vez más información de nuestras expresiones de vida, de nuestra forma de vivir. Y toda esa información hoy tecnológicamente tenemos mecanismos, herramientas para hacerles análisis y a partir de esos análisis tomar decisiones importantes de la vida. De eso se trata la vida. De cómo lograr y cómo tenemos, qué tecnologías tenemos para que esas expresiones puedan ser almacenadas y para que esas expresiones que son digitales hoy puedan ser utilizadas hacia el futuro. De eso se trata en general la Big Data y el enfoque que le quiero dar a esta charla de hoy. Eso es un término que se empezó a hablar del mundo digital, de un libro que lo leí en los años 90, muy importante y todavía sigue siendo muy vigente, del señor Nicolás Negroponte, que se llama El Ser Digital, Being Digital. Es un libro que todos de esta industria deberíamos haber leído o leer si no lo han leído. El señor habló del concepto del paso del mundo de los átomos al mundo de los bits. Él fue el que primero acuñó ese concepto de lo que estamos pasando hoy o de lo que estamos hoy, que es el mundo de los bits. Y el Señor dijo en los años 90, las industrias, la vida, el ser humano, la interacción, todo eso va a cambiar
porque estamos pasando de un mundo de átomos, de un mundo de cosas análogas, de un mundo de cosas físicas, a un mundo de bits. Y de hecho, cuando el señor habló de eso en los años 90, todavía uno compraba el CD, todavía uno iba a Fotojapón a revelar el rollo, ¿sí o no? ¿Quién en el último mes reveló un rollo de fotografía? Nadie. Porque todas esas cosas están hoy en un mundo digital. Entonces, el señor habló de eso en primera instancia, muy interesante. Le recomiendo este otro libro, el New Digital Age, del señor Richard Mead. El señor Richard Mead es el presidente CEO de Google. Yo creo que tiene toda la autoridad para hablar del tema. Google, ayer nomás estaba leyendo un artículo de, miren la bobadita de investigación que hizo Google y el prototipo que sacó. Un lente de contacto con un sensor que para los diabéticos sensa la cantidad de glucosa que hay. No sé si ustedes saben, los diabéticos, yo soy un papá diabético y sé que es esa enfermedad. El problema más grave de los diabéticos fuera de la arteriosclerosis, de que le corten los miembros, las piernas, los brazos, el más grave de todos es que se generan una serie de bombardeos de sangre en la retina o en la parte del ojo que se hace que el diabético quede ciego, vaya quedándose ciego. Entonces, este dispositivo, que es un lente de contacto, va midiendo el azúcar que hay y la cantidad de sangre que se está llegando para saber qué cosas se le pueden hacer y qué tratamientos se le podrían hacer. Miren la media bobadita de investigaciones que está haciendo Google. ¿En dónde se está metiendo una compañía digital hasta aquí? Entonces este personaje es... Y el otro libro que le recomiendo es una versión un poco muy de negocio, se llama Big Data, la revolución que transformará la vida, la forma en que trabajamos. Les recomiendo ese libro porque para mí, digamos, es un poco la evolución de hacia dónde vamos. Esos 3 libros se los recomiendo. En Kindle los consiguen ustedes a $7 los 3 libros. Bueno, incluso el kit certificado lo consiguen hasta pues gratis en español en muchas partes. Entonces se lo recomiendo como la parte de lo mostrar la importancia de todo este mundo, del mundo digital y de la vida. En el último libro que les mencionaba de Big Data, encontré este pedazo que me gustó y que me llamó la atención. Google pudo identificar la pandemia del H1N1. Pudo, porque finalmente no lo hizo porque en ese momento a nadie se le ocurrió que lo podía haber hecho como lo hicieron después y como lo demostraron. ¿Y cómo lo pudo haber hecho? Simplemente mirando los comportamientos y las características de las búsquedas que en ese momento la gente hacía, los tipos de búsquedas que la gente hacía, las palabras que buscaba. Entonces, si había una región en donde mucha gente estaba buscando sobre una enfermedad, tratamientos, podría deducirse que a partir de ahí estaba, o ahí en ese punto, estaba mucha preocupación, existía mucha preocupación acerca de la problemática. Entonces, pudieron predecir que ahí había un foco de problema alrededor de la enfermedad. Y de hecho, hay toda una gráfica ahí, una URL de Google en donde muestra esta demostración, valga la redundancia, en donde muestra cómo se propagó y cómo se desarrolló la pandemia, que fue realmente cómo se desarrolló finalmente en el mundo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque cuando ocurrió la pandemia no sabíamos por dónde iba la pandemia, nunca supimos por dónde fue la pandemia. Años después se supo. No supimos si era pandemia finalmente. Toda la humanidad, un problema tan grave de la humanidad, estaba en ascuas sin saber. Y Google lo podía haber hecho simplemente si a alguien se le había ocurrido hacer ese análisis. Y precisamente ahorita hablábamos con María que aquí nos está acompañando con el tema de análisis y nos decía, y hablábamos de que el tema de la Big Data no es la Big Data per se, sino el análisis y la utilización que yo le dé a esa Big Data. Ese es el quid. Almacenar, pues vamos a hablar aquí de las tecnologías que hay de almacenamiento, por supuesto, vamos a hablar de las bases de datos no SQL, de Hadoop, de MapReduce y todos esos conceptos técnicos que son importantes, pero lo que hay detrás de importante en esto es realmente los análisis que uno puede hacer de la información. Y les voy a contar un ejercicio que hice en un curso que hice de ciencia de los datos muy simpático, que los voy a invitar a que lo hagan ustedes más adelante. Les voy a contar un poco de eso. De hecho, la gente de Harvard Business Review dice que el ser el científico de los datos, o volverse científico de los datos, es el trabajo más sexy que hay en el siglo XXI. Yo dije, no, yo sí quiero ser el tipo más sexy que hay en el siglo XXI, ya que mi Dios no me dio el don de ser sexy, por lo menos tener el trabajo más sexy. Por esa sola razón me dediqué a estudiar eso. Yo haciendo unos cursos de Big Data y de ciencia de los datos, me dediqué a eso. Yo sí quiero ser una persona sexy. No importa, después de viejo, incluso estoy tratando de la gente, ¿usted cómo está diciendo de Charlie? No importa, porque yo estoy en la ciencia de los datos, entonces ya me puedo volver sexy. Es el trabajo del futuro.
se supone, o según las cifras que sacan los americanos, hay una cifra de necesidades de científicos de datos de más de 300.000 personas en Estados Unidos. La cifra me parecía gigantesca, no la podía creer, pero de verdad es cierto. Yo hice un curso, y ahorita les va a la referencia donde lo pueden hacer, en una cosa que se llama los MOOCs, los Massive Open Online Courses, en una cosa que se llama Coursera, ahorita les va a dar la URL para que ustedes lo hagan. Yo hice ese curso, hice un ejercicio de clase, que incluso estoy vendiendo el ejercicio de clase, y a partir de ese curso, como lo hice juiciosamente, he recibido cualquier cantidad de ofertas de trabajo, porque en teoría creen que soy ya un científico de datos. Y de hecho, pues, a partir de este estudio dice eso. Muy bien, voy a tratar de esquematizar un poco qué es lo que hay alrededor de toda esa sombrilla de lo que es la Big Data. La humanidad está generando bits y bits y bits. Lo que les decía hace un momento, todas las expresiones humanas están quedando en bits. Eso es lo interesante. Quitémonos un poco el paradigma y voy a quitarlo aquí y mostrarlo para que no me vengan al final. Preguntas el tema de la anonimidad, es un tema que no me preocupa. El ser humano ya perdió la anonimidad y eso es bueno. Quiero dar esa conclusión para que no me pregunten, ¿y la anonimidad qué hacemos? No. El ser humano perdió la anonimidad. De hecho, hoy veía en un artículo sobre las cosas que hay que analizar, es que el ser humano ya perdió la anonimidad. Entonces, todas las expresiones humanas se están grabando digitalmente. Y eso no nos podemos librar, ninguno de los que estamos aquí. El que se quiera librar, léase el libro de Así hablaba Zaratustra y habla como Zaratustra, váyase para el monte y allá quédese solito sin tecnología. Pero todas las expresiones humanas se están grabando. En Facebook, en Twitter, en todos lados se están grabando todas las expresiones humanas. Es más, hay expresiones humanas que yo puedo empezar a grabar que son del cuerpo. Yo puedo, como les decía, esto, sé cuántos pasos doy en el día, cuántas calorías he quemado, cómo está mi ritmo cardíaco, y todo eso se está grabando y todo eso está quedando allá en Nike. Y yo con eso tengo una aplicación en la cual analizo cómo ha sido el comportamiento y cómo ha sido mi último movimiento. Todo eso está quedando almacenado en algún lado. En algún lado. Y de toda esa información hay también una tendencia muy interesante, cada vez más difundida, a que esos datos se vuelvan abiertos. Hay un concepto alrededor de eso también que se llama el Open Data. Cada vez esos datos son más abiertos. Cada vez la gente está compartiendo más. Voy a contar una anécdota que lo cuento orgullosamente. Mi hija estudia biología y está trabajando en secuenciación de DNA y está haciendo una tesis, y de hecho también por eso estoy metido en esto de cabezas. Le estoy ayudando con su tesis de pregrado porque trabaja en secuenciación de DNA y va a utilizar un banco de secuencias de DNA. Toda persona que se hace hoy una secuencia de DNA, esa información va a un banco de datos que queda disponible para la humanidad para que la gente haga estudios de enfermedades y todo. Entonces, hay una cantidad de información que se está almacenando. Hoy un carro tiene más del 60% de tecnología electrónica que está generando una cantidad de información que se está almacenando en alguna parte que podríamos utilizar. Y eso es un poco lo que tenemos en nuestro sistema de información tradicional, en las organizaciones, nuestro ERP, nuestro CRM, nuestras aplicaciones, y mezclamos todo eso de alguna manera para que a eso le demos valor. Entonces todo eso se está censando. Hoy yo puedo censar todo. Y volviendo a mi ejercicio, yo puedo censar el movimiento, el aire, el peso, todo lo puedo censar para que vayamos viendo, porque les decía que esa probabilidad la puedo reducir al 100% saber que va a caer la moneda. Entonces, toda esa información, que son trillones y trillones de registros, trillones y trillones de registros, está creando una tecnología que la vamos a llamar Big Data. Y esa tecnología, que vamos a explicar ahora un poco, digamos que hay una serie de bases de almacenamiento, bases de datos, que se conocen bajo el nombre de bases de datos no executables. ¿Por qué? Porque eso, para analizarlo, no lo puedo analizar en bases de datos relacionales. El modelo relacional es bueno para ciertas aplicaciones, pero el modelo relacional para esa gran cantidad de datos no funciona, o sea, no escala. Ahí tenemos las bases de datos, pero lo vamos a mencionar un poco. Entonces ya tenemos la tecnología suficiente para manejar en tiempo real toda esa información. Es muy interesante de esa confluencia de cosas. ¿Por qué? Porque gracias al paralelismo, ahorita les va a mencionar también un poco el tema, gracias al paralelismo podemos lograr almacenar y manipular y analizar esa información en tiempo real. Entonces eso nos da una ventaja. Entonces eso es como la Big Data y la tecnología social. Entonces aquí hay un señor que es aquí estoy yo, una caricatura de cliente, no estoy tan sexy todavía, pero ya voy mejorando. Y gracias a ciertas tecnologías, como
la programación, el procesamiento de lenguaje natural, que cada vez está más desarrollado tecnológicamente, que no es un invento nuevo. Yo eso lo estudié en la universidad y estoy diciéndole que la universidad hace tanto que pasé por allá, se hablaba de eso, lo inventó el señor Chomsky, años 50, años 60, pero ya hoy tiene una capacidad computacional como para que eso se pueda volver una realidad. La inteligencia artificial, que también se estudió en esas épocas, pero que hoy, gracias a la capacidad computacional que tenemos y de almacenamiento, hoy es una realidad, y la estadística. Entonces, la mezcla de esos tres genera una cosa, de alguna manera, con la parte visual y la parte de negocio, de saber para qué se aplica esa información, de lo que se conoce como la ciencia de los datos. El análisis aquí es fundamental. Y aquí lo importante no es solamente la parte técnica de almacenar el poder, es para qué me sirve eso, qué utilidad le voy a dar a eso. Y al señor que hace eso lo vamos a llamar el científico de los datos. Ese señor, con ese software apoyando, ¿sí? Aquí digamos que identificamos una cosa interesante que también se está identificando mucho, es el hecho de creer que el computador va a pensar por nosotros. No, aquí es una unión entre máquina y hombre. Aquí realmente eso IBM lo ha bautizado el Cognitive Computing. Es la unión del hombre con la tecnología de procesamiento de lenguaje natural, inteligencia estadística para resolver problemas del hombre, pero junto con el hombre, no que la máquina solita, no creamos que vamos a hacer el Matrix, en donde la máquina la que va a decidir, bueno, eso todavía falta tiempo, pero por lo menos creo que no me va a tocar. Entonces, esa unión del hombre con la tecnología es lo que se conoce como el Cognitive Computing. A través de eso lo puedo sacar, ¿qué cosas? ¿Qué cosas que parecen conceptuales, que parecen de inteligencia, pero que yo puedo empezar a sacar términos? Yo puedo identificar entidades, yo puedo identificar hechos, yo puedo identificar conceptos, yo puedo incluso identificar hasta sentimientos. A partir de un análisis de texto, con un poquito de estadística, con un poquitico de machine learning, yo puedo identificar hasta sentimientos. Es que si lo hacemos nosotros, ya tenemos unos correos y y uno ve el correo y uno alcanza a percibir. Hay una sola cosa que uno podía hacer, ya identificar que la persona está emberracada. ¿Cómo está escrito el correo cuando uno dice está emberracado? ¿Cómo lo escriben? ¿En qué? En mayúsculas. Uno ya ahí puede hacer un análisis de uno. O esa persona o ese señor está emberracado. Bien, que no, la cosa no es tampoco ciencia, tampoco es ciencia exacta, ¿no? Eso es otra cosa importante. Esto no es ciencia exacta. Hay unas probabilidades, unos niveles de error. Pero ya puedo decir cosas que me pueden ayudar. Por eso, la unión entre la persona y la tecnología para que el que está haciendo el análisis de la información decida, oye, esto sí tiene sentido. Y esta cosa bien interesante, no sé si alguna vez han visto este concurso que se llama Jeopardy, que es un concurso de cultura general muy interesante que hacen en Estados Unidos desde hace muchos años, que es básicamente, llevan concursantes, lanzan una pregunta capciosa, porque incluso en la redacción hay sus triquiñuelas, y alguien responde. ¿Sí? Alguien pues espicha y el que responda primero. Pues resulta que los señores de IBM tienen un proyecto muy bonito, que esa tecnología incluso está disponible, que incluso IBM está empezando a vender esa tecnología que se llama Watson. El proyecto Watson, ahorita les vamos a mostrar una URL para que lleguen allá a ese proyecto, porque está disponible esa tecnología, incluso es open source, hay cosas muy bonitas para hacer. Los señores de IBM construyeron una máquina que concursó en Jeopardy y le ganó al mayor contrincante de Jeopardy, que por años había ganado. Es una persona que la única cosa que hace en su vida es concursar en el concurso de Jeopardy. De hecho, hay un video de él en TED, se llama Tom Jenkins, diciendo la frustración de haber perdido con la máquina. Entonces hay una conferencia de TED muy bonita que se la recomiendo también que la vean, acerca de el señor Jenkins se quedó sin trabajo, cómo las máquinas se están dejando sin trabajo, entonces se quedó sin trabajo. Y su trabajo era participar en Jeopardy, porque se la había ganado no sé cuántas veces, porque pues cada vez que se lo gana una cifra importante de plata. Entonces aquí hay una aplicación bien interesante de esa tecnología aplicada que se llama Watson, el proyecto Watson, que para mí, digamos, la empresa que le está apostando a este concepto de manera comercial interesante es IBM, a partir de esa tecnología que desarrollaron, que es toda open source, que se llama Watson. Todo esto encadenado con la link data y con la web semántica,
¿Para qué nos sirve eso? Pues para que tomemos mejores decisiones. Finalmente lo que buscamos los seres humanos con información en el fondo, a la final, es tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas, decisiones con menos riesgo, decisiones con menos incertidumbre. ¿Y decisiones en qué frentes? En muchos frentes pueden ayudar esto. En el mercadeo. Yo creo que la primera gran aplicación, o las primeras grandes aplicaciones de la Big Data y de todos estos conceptos del análisis de la información están en el mercadeo. Y para mí el mejor ejemplo, pues que yo soy un gran usuario de ellos y un gran comprador de ellos, es Amazon. Amazon es un excelente manejador de esa Big Data, es un manejador excelente de esas tecnologías de Big Data. De hecho, a mí a veces hasta me impresiona saber que Amazon sabe más que yo de qué es lo que necesita. A mí me llegan a veces libros de recomendación. Oye, pero usted cómo sabía que yo no decía en una conferencia en Asís que necesitaba este libro para echar un cuentico adicional y haber leído un articulito más. Es impresionante el análisis que ellos hacen y realmente hacen recomendaciones mezclando informaciones a la final no muy complejas. Entonces, el mercadeo es fundamental. El mercadeo es muy importante porque yo voy a conocer más a mi cliente. Vuelvo y hago al final. A mí, cuando hago estas conferencias, mucha gente, digamos que sale aquí, digamos, con un poco con el romanticismo, pero es que yo quiero decidir qué es lo que quiero. Uy, no, que alguien decida por mí ya, me ahorre el tiempo. ¿Qué es lo que tengo que comprar? Si yo compro jugo de naranja leche esta, y si el éxito sabe que yo compro eso, pues qué mejor que sepa que yo me lo gasto cada 8 días y que el viernes en la noche esté el mercadito ahí que yo no, ni siquiera te quiero no le dan en la puerta. A ver, yo sí creo, el romanticismo y el supermercado, olvídense, yo necesito tiempo. Toda esta tecnología nos va a ahorrar tiempo. Si la gente de mercadeo del éxito aplicara esa serie de conceptos, analizando esa información, los hábitos de consumo los tienen, porque ya con la tarjeta de puntos sabe qué compré, por qué en mi mercado. ¿Sabe cuántas veces voy a mercar? Con 4 o 5 veces que yo haga mercado ya puede empezarse a dar una idea de cómo son mis hábitos de consumo. Y puede ir mucho más allá y puede irme a ofrecer mucho más cosas. En salud, ni se diga. Yo coloco mi ejemplo. Yo hace año y medio sufrí un infarto. ¿Sí? Y yo, cuando me dio el infarto, yo no sabía que estaba infartado, duré hora y media infartado, sin darme cuenta que estaba infartado. Cuando fui al hospital, pues la cosa era gravísima. Si yo hubiera tenido un sensor, que hubiera capturado, ay, ¿cómo saben que le tienen que poner un sensor a Jorge Mario Calvo? Ah, fácil. Empresario de tecnología, contrata con el Estado, come carne, le gusta el aguardiente, eso sí es mamey, pues saber que yo, probabilidad de infarto es del 80%, pongámosle a este tipo un sensor. Si le ponemos un sensor, me detectan el infarto o antes de, o cuando esté infartado, me mandan una ambulancia, el procedimiento pasa de ser un procedimiento de 100.000 pesos a lo que le costó al Estado 1.000 procedimientos, porque lo averigué para traer la cifra en esta conferencia, de 300 millones de pesos. Simplemente por un tema de hora y media de retraso. Eso pasa con las enfermedades. La salud, para mí no hay otra posibilidad de mantener los sistemas de salud en el mundo que no sea a través del manejo de información y pasar de una salud curativa o reactiva a una salud preventiva. El transporte. ¿Quiénes de aquí usan WASE? WASE es una excelente aplicación. Imagínense eso mezclado con otras informaciones que podemos tener, con la información de los transmilenios del transporte público y todo eso. Yo estoy seguro que le haríamos una mejorita al sistema de transporte de Bogotá. No mucho, por supuesto, porque pues aquí el tema es complejo, pero yo sí creo que podría uno hacer algo interesante para mejorar el tema del transporte, por lo menos una proporción interesante. Entonces imagínense las aplicaciones que esto va a tener en todo. Entonces, si yo hago esto sin saber, usted sabe la posición del dedo, el peso de la cosa, el viento, toda esa información se sabe procesar cuando tiene la moneda, sabe con qué probabilidad, con qué fuerza la disparé, sabe exactamente cuánto puede caer. Eso es la vida. Vamos a mirar cada uno de los puntos más en detalle para ver un poco las tecnologías asociadas. Vamos a ver un poco las tecnologías que tengo alrededor de la Big Data para almacenar la información. Entonces, hablar un poco de Big Data. Cuando se habla de Big Data, realmente el tema de Big, pues sí, el tamaño es importante. Pero realmente un poco lo que hay detrás es el análisis, pero sí estamos generando mucha información y realmente hay un
cosa importante que es la velocidad que se está generando y que también tenemos que empezar a mezclar fuentes no estructuradas. Nosotros estamos acostumbrados mucho a la información de filas y columnas muy estructurada, pero hay otras fuentes de información, Facebook, Twitter, información que está en texto, sobre todo mucha información textual. Por eso el procesamiento del lenguaje natural es muy importante, porque hay mucha información en texto que yo puedo extraer y volver información útil para hacer análisis. Entonces hay una variedad de fuentes muy grande que no está estructurada, que no es muy estructurada, y yo la puedo, a partir de procesamiento del lenguaje natural, volverla estructurada para poder hacerle un análisis. Entonces saben que a veces la gente como ya les queda tiempo, como ya el señor del mercado tiene que ser gente desocupada, que necesita hacer cálculos que son simpáticos, me parece interesante, es que alguien se sentó a calcular cuántos CDs podía poner así en pila de aquí a la luna para analizar toda la información que hay. Entonces digo que eran 12 pilas de CDs de aquí a la luna, de los CDs incluso no sé, bueno, no pregunté si eran CDs o DVDs, pero bueno, no importa, pero 12 pilas de aquí a la luna de CDs de la cantidad de información que generamos. Y lo peor aún es que cada 18 meses la estamos duplicando. Cada 18 meses estamos duplicando la información. Y ahí vamos a seguir, y esto no va a parar. Entonces, si vemos el mundo cada vez desde el punto de vista de información es más complejo, necesito herramientas que me ayuden a manejar eso de alguna manera. Entonces, para eso se han venido desarrollando una serie de tipos de bases de datos que no son relacionables y que se conocen bajo el paraguas o bajo el nombre de NoSQL. NoSQL no quiere decir que no soporten SQL. NoSQL es Not Only SQL, no solamente SQL, porque nosotros hemos estado acostumbrados a las bases de datos relacionales de SQL. Entonces hay unas bases de datos con unos estilos de almacenamiento diferentes, que muchas de ellas soportan SQL o lenguajes muy similares a SQL, que son bases de datos, por ejemplo, columnares. Y las que son más interesantes, que de verdad son las más elementales, que incluso no son ni nuevas. De hecho, yo aprendí con esas bases de datos por allá con los sistemas IBM, los IMS, que son las bases de datos Key Value. ¿Sí? Yo tengo una llave que asocio a un contenido X. Son las bases de datos Key Value, que son incluso con las que arrancaron las bases de datos originalmente existieron. Que son muy importantes, y les voy a mencionar porque son importantes, sobre todo en un concepto que vamos a ver enseguida. Entonces tengo bases de datos columnares, bases de datos de documentos, bases de datos gráficas. ¿Por qué las bases de datos gráficas? Porque es que las bases de datos gráficas nos permiten almacenar, por ejemplo, relaciones en aplicaciones como las de Facebook. Yo soy el amigo del amigo del amigo del amigo. Eso es muy importante para una aplicación estilo Facebook. ¿Sí? Imagínense eso, hacerlo a punta de joins en unas tablas relacionales. Ya el segundo join va, tercer join, cuarta y la función. Entonces el modelo relacional ahí no camina. Entonces tengo todas estas bases de datos. Lo interesante es que todas estas bases de datos son tecnologías que han desarrollado los grandes portales, Facebook, Yahoo, Google, todos ellos, y que ellos han liberado esa tecnología en un modelo open source. Entonces están disponibles para uno usarla. Entonces todas estas tecnologías en su gran mayoría son open source. Y estos modelos de bases de datos permiten almacenar millones y millones y trillones de registros. Pero lo más interesante de esto realmente está en este concepto, que es un concepto que es básicamente MapReduce. MapReduce y Hadoop, que digamos son dos proyectos. Hadoop es un proyecto de Yahoo y MapReduce es un concepto de Google. Básicamente son un patrón de desarrollo de aplicaciones de datos que basa su capacidad en el paralelismo. La capacidad de computación hoy la estamos resolviendo a partir del paralelismo, de paralelizar muchas cosas. Entonces, MapReduce es una forma en que yo, cuando voy a procesar datos, lo que digo es, mire, usted va a procesar datos, sepárelas en tareas pequeñas, en dos tipos de tareas. Unas tareas que se llaman de mapeo y otras tareas que se llaman de reducción. Y estas, a su vez, sepárelas en muchas partes. Y estas también en muchas. De tal forma que usted pueda paralelizar estas tareas muchas y estas tareas muchas. De esa manera usted puede procesar grandes volúmenes de información. Entonces el patrón, pues no nos va a hacer un curso de MapReduce, en este caso yo voy a lanzar un curso de estos en detalle de programación de MapReduce. La idea es que yo ya la problemática de resolver el procesamiento de datos, yo lo reflejo en ese conjunto de tareas de mapeo y en ese conjunto de tareas de reducción. Yo tengo que sentarme en la programación a distribuir mi tarea de procesamiento de datos en dos tareas, una de mapeo y otra de reducción. Vamos a colocar un ejemplo típico, el más sencillo de todos. Una tarea típica de análisis de información es contar cuántas veces está una palabra en un texto, ¿sí? Entonces, ¿cómo parto eso yo en dos tareas? Yo hago una tarea simplemente que coge cada palabra, que coge el texto y lo parte cada palabra y manda una secuencia de key values
en donde yo tengo palabra y uno, palabra y uno, palabra y uno, palabra y uno. Esa es la tarea de mapeo. Y eso, como si tengo mucha información, lo hago en muchos computadores, tengo muchos archivos, y eso se los envío a los de reducción. Los de reducción lo que hacen es sumarizar. Entonces, ese problema que yo antes lo resolvía con una sola instrucción, en un programa yo ahora lo resuelvo en dos. Pero ¿qué me gano con resolverlo en dos? Que cuando es grandes volúmenes de información, yo paralelizo. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo partir tranquilamente el problema de puedo con un archivo que es gigantesco de miles de millones de registros o de miles de millones de registros de texto, yo lo puedo partir en muchos archivitos pequeños y porque simplemente lo único que tiene que sacar es palabra y el valor 1, palabra, el valor 1, y eso después se los entrego a las tareas de reducción. Que alguien lo único que tiene que decir es, usted cuénteme todos los que vengan con la palabra Jorge, estos cuénteme todos los que tengan la palabra X, usted cuénteme todos los que tengan la palabra Y, estos cuénteme todos los que tengan la palabra Z. Entonces luego la paralización. Entonces es una forma de trabajar el problema de procesamiento de datos de forma paralela. Claro, se me complica un poco el tema de la programación, pero no es ciencia de cohete, realmente uno apenas aprende el concepto, uno empieza a programar las cosas. Entonces uno, por ejemplo, todos los queries, los SQL, y hay gente experta y uno encuentra pues, toda la documentación, entonces todos los queries que uno hace en un SQL los puede volver MapReduce, como hace una tarea de mapeo, una tarea de reducción, los join, todo eso se puede volver una tarea, o sea, lo que hacía uno antes en optimización de queries, uno lo hace y los reduce, y ya hay pues software y bases de datos que ya hacen eso por debajo de motoras. Si quieres te prometo al final hacemos todas las, anótamela ahí y al final hacemos todas las. Entonces, este concepto es para mí también uno de los más importantes desde el punto de vista tecnológico, no tanto los modelos de base, sino también el concepto de MapReduce, que está debajo de muchos motores de base de datos que ya lo implementan de manera automática, pero que uno también lo puede hacer cuando necesita procesar grandes volúmenes de información en archivos sencillos. ¿Okay? Entonces, MapReduce es el que me va a garantizar a mí, o que me va a permitir lograr ese paralelismo para poder procesar esos grandes volúmenes de información de forma paralela. Ok, digamos que con eso resolvemos el tema de la Big Data y lo que hay alrededor de la tecnología per se de los grandes volúmenes. Ahora miramos un poquitico de la estadística, el procesamiento del lenguaje natural que hay detrás de todo eso. Y lo voy a mostrar con un ejemplo que hice muy simple en mi curso. Lo puse en inglés porque pues es el ejercicio que hice en clase. Eso es un mensaje grabado de cualquier lado. De hecho, pudo haber sido grabado de un call center, porque como tengo procesamiento de voz, yo puedo volverlo texto, puede ser un Twitter, puede ser un mensaje de correo. Pero, ¿qué puedo decir yo de ese mensaje que envió un usuario a ese proveedor? ¿Está contento? No. ¿Está aburrido? ¿Está berraco? ¿Por qué? Tiene un problema con la batería de algo que compró, con un celular. Entonces, miren lo interesante. Yo con procesamiento de lenguaje natural, yo puedo sacar las palabras, yo puedo identificar cuáles son las personas que participan en ese texto. Eso se lo inventó Volvigo Chomsky hace muchos años, y ya hoy tengo las tecnologías y los software suficientes para hacer open source también. Los proyectos open source muy grandes de procesamiento de lenguaje natural. Entonces yo puedo identificar personas, puedo identificar términos, puedo identificar sustantivos, puedo identificar verbos. Si miramos en una frase, ¿qué es lo que genera información en una frase? Los sustantivos. Yo puedo extraer los sustantivos y puedo analizar los sustantivos. ¿Cómo puedo analizar eso? Fácil. Yo puedo decir que cuando la persona usa palabra problem o cosas negativas, yo puedo identificar y darle unos pesos a esas palabras. Y eso ni siquiera me lo inventé. Yo buscando por allá me encontré que alguien en Estados Unidos había encontrado una valoración de pesos de satisfacción de las palabras que usan. Entonces encontró un diccionario y tiene aquí los pesos. Esta palabra cuando lo habla, satisfacciones. ¿Y qué hicimos con ese ejercicio? Estamos haciendo un ejercicio para la Secretaría de Educación con este problemita que dice que es el software y que le interesa se lo regalo, incluso pues no hay ninguna ciencia de cohetes. Estamos haciendo para identificar matoneos en los correos o en los mensajes que colocan los muchachos en los muros de Facebook. ¿Cómo? Cuando a alguien le detectamos haciendo matoneos por las palabras que le usan, ¿sí? Qué pena usar las palabras porque ni las conocía, eso lo estoy aprendiendo de este proyecto. Cuando le digan que es una zunga, que es una sí, que es sí, o cuando le digan que es tal cosa, sí. Entonces, y tenemos ya un diccionaricito pequeñito, tenemos como en 50 palabras, y lo que estamos escogiendo, los mensajes que están dejando los muchachos en los muros, y los estamos identificando para identificar más también. Mira una aplicación de eso, la atención. Y aquí no hay ni siquiera estadística, la estadística es simplemente muy sencilla, frecuencia. Yo calculo la frecuencia que usan esa palabra en el texto, y con base en esa frecuencia determino si es una mensaje de matoneo, o en este caso es un mensaje de triste o no.
Aquí ni siquiera estoy utilizando inteligencia artificial. Inteligencia artificial, un poquito de machine learning, es porque lo que hace uno ahí básicamente es que, entonces uno coge esos textos, uno saca las estadísticas de los comportamientos, y entonces ya un humano dice, estos textos sí son de Matoné, porque supo que eran de Matoné, entonces a uno ya los mete como base de datos, como información real, y el sistema aprende, y ahí va haciendo retroalimentación y va mejorando las estadísticas. Eso es lo que llamo machine learning en términos con un aprendizaje asistido. No es un aprendizaje robótico, sino un aprendizaje asistido donde tengo un humano que le ayuda. Por eso la fusión entre humano y... Entonces todo eso es lo que se conoce como la ciencia de los datos y el cognitive computing, ¿sí? Entonces hombre y máquina trabajando juntos para resolver problemas reales, concretos. Yo aquí les tenía un pequeño video y un sitio en IBM que se lo recomiendo. Este sitio se llama si ustedes buscan en internet Cognitive Computing, entonces ahí van a encontrar eso y van a encontrar aquí el proyecto Watson que les decía. Ustedes busquen en Google y es el primero que les aparece, Cognitive Computing, y ahí aparecen un poco. Aquí está el video que quiero compartir con ustedes. Si Dios me deja. Este pequeño video de 2 minutos acerca de la explicación de lo que es el Cognitive Computing. Problems that we're facing now are too complicated for a single human to figure out all by themselves. And so the entity that's going to solve the problem is going to be a combination of humans and machines working together to make a kind of integrated intelligence. And one way of framing the core research question is how can people and computers be connected so that collectively they act more intelligently than any person, group, or computer has ever done before. At the highest level, you could imagine a truly intelligent computer that would understand situations, would be able to figure out explanations of events, and be more inventive with respect to scenarios, overcome the limits of the imagination and creativity. So there is really no limit to what computers ultimately could do. We have big problems to deal with as a country, cost overruns, rampant inefficiency, and now we have tools that can really help us deal with it, where I think 10 years ago we didn't. We had relatively primitive tools. So I'm excited for the next decade. I think that we'll be much better doctors, we'll hopefully get much better healthcare as patients, and some of these tools are going to help us get there. If I look forward 30 years, the way we will use computation will be very much the way we're having a conversation today. The barriers of dialogue will be erased. We will have systems, we'll have computers that understand our shortfalls and provide insight, much like a tutor or a mentor would do, or a good parent does. I think when people imagine machines and people working together, sometimes it's a little frightening idea of having a computer help you think. But I imagine it's being kind of like a violin. That if you look at a violinist and a violin together, it's really the violin that's making the noise. But the violin and the violinist are able to do something much more than either of them could do separately. And I think the future is going to be humans and machines working together like that, like the violinist and the violin. Entonces, cuando hablamos de cognitive computing, es realmente la inteligencia artificial, pero aplicada en donde el ser humano va a trabajar con la máquina, de una forma como les mencionaba con el tema de machine learning. Entonces, la profesión para mí más interesante hacia el futuro va a ser el científico de los datos, digamos que es esa persona capaz de analizar, pero que va a tener una mezcla desde la perspectiva inicial incluso de negocios y estrategia, de conocer el negocio para saber en dónde aplica eso. Esto no es solamente un tema de computer science o de estadística o de base de datos o de machine learning, es también muy importante el análisis. ¿Para qué aplico yo? ¿Para qué puedo utilizar esa gran cantidad o ese gran volumen de información que estoy generando? Entonces ese científico de los datos va a ser una profesión, la profesión para mí más importante
en el futuro. De hecho, pues estoy apostándole a eso y quiero convertirme en eso. Y para convertirme en eso, incluso yo empecé hace unos 3 años haciendo unos cursos, porque además el tema de la educación ha cambiado un poco en el mundo a partir de un concepto que se llama los MOOCs, los Massive Open Online Courses. Y yo les recomiendo el curso que hice en Coursera. Aquí les voy a mostrar. Este es un sitio de Massive Open Online Courses, en donde hice el curso, y estoy haciendo muchos más cursos de esto. Coursera.org. Este curso incluso yo lo hice en línea, o sea, digamos, todo el material existe. Yo lo hice en línea. Lo interesante en línea era que ahí habíamos alrededor de unos 35.000 estudiantes los que hicimos el curso. De hecho, el curso lo tuvimos que cerrar, pero el mío era interesante porque había un concurso detrás de. Si resolvíamos un problema de ciencia de los datos, el premio eran $60.000. Ahí participamos todos, no me lo gané porque si no, no estaría aquí dando la conferencia. Pero lo interesante es que era un curso patrocinado por una compañía que se llama Kaggle. Kaggle es una compañía que creó General Electric, en donde la gente coloca problemas de ciencia de los datos para que los científicos de datos resuelvan y dan premios. Y yo he participado en varios, no me he ganado el primero, ambiciosamente he participado en concursos de hasta $millones, pero bueno, más por goma, pero realmente no he podido resolver el primero. Pero no pierdo la esperanza. Yo no me voy a ganar el baloto, pero sí pienso resolver un problema. ¿Dónde están mis cursos? ¿Me cambiaron la interfaz de esto? Okay. Aquí está, entonces. Bueno, aquí está el curso que hice. Y le dan un certificado. Es que no veo. Qué pena. Estoy aquí con Pánico Escénico, entonces. Debería haber un sitio que dice mis cursos, pero no lo veo. Ok, mire, cursos que he hecho, Machine Learning. Mire todos los cursos que he hecho. Sí, Machine Learning. Este fue el que hice, este existe todavía. Introducción a la ciencia de los datos. Aquí me gusta chicanear un poquito porque es que quiero mostrarles mis tareas, que saqué 10 sobre 10 sobre un poco de ejercicios. Eso es aquí solamente. No, los program assignments. Los quizzes sí no, porque eso sí me fue re mal. Entonces este 5 sobre 5, ¿sí? A unos que me rajé, pero de eso les voy a contar unos que dicen, entonces el curso existe, el material existe, eso lo califican. Cuando uno lo hace en el momento que uno hace, lo califican y le dan a uno el título. Después queda el material, pero pues ahí ya no hay título ni nada, pero uno puede ver el material. Ese curso está, ahorita lanzaron uno, de hecho incluso me llegó el correo, porque me llegó, incluso este es más interesante porque esto es incluso, no lo hacen en Coursera, pero no lo hace, es que este cacharro que arriba me tiene desesperado. Este me llegó incluso un correo y incluso está publicitado. Este lo hace John Hopkins, John Hopkins, que es el que lo hace. Básicamente hay un curso que se va a lanzar que arranca el 7 de abril. Eso si lo hacen en el tiempo, en el momento en que la arranca, con las clases como lo hace el curso, pues les dan título y les dan título de la universidad que es. De hecho, pues yo tengo ese curso que yo dicté de Introducción a las Ciencias de la Universidad de Washington y tengo pues el cartón, pues el hecho de que asistí y que pasé todos los exámenes. Y digamos, de hecho le hacen a uno firmar, no firmar, le hacen a uno decir un acepto.
¿Pero por qué les muestro eso? Pues para que vean que realmente pues, hay sitios en donde podrían hacer. De hecho, parte de eso y la mezcla de algunos cursos y libros que he leído, lo que quiero hacer un curso aquí en concreto del tema, de cómo volverse un científico de los datos. Me gusta pues compartir con ustedes todo ese tipo de conocimiento porque pues, para mí es importante. Ok, toda esa información, imaginémonosla con un concepto también que está hoy en boga, que tiene mucha relación con todo eso, que es el tema del Big Data y el web semántico o la web semántica. Y es básicamente la capacidad de encadenar datos. Hoy tenemos encadenadas páginas web. De hecho, el mundo está encadenando páginas web todo el tiempo. Nosotros pasamos de una página a otra. Pero imaginemos que en vez de encadenar páginas, encadenamos es datos. Y todos esos datos analizados. ¿Sí? Yo coloco un ejemplo para ver cómo importa el encadenamiento de los datos y nuevamente digo es que perdimos la anonimidad. Yo siempre coloco el ejemplo de Criminal Minds. No sé si alguna vez alguien de aquí ve Criminal Minds. ¿Sí? ¿No? Bueno, esa serie me gusta, pero me gusta porque es que yo soy fan del personaje que hace el análisis, de Penélope. ¿Sí? Que le dicen, fulano de tal, sí, ese hizo tal, nació en tal fecha, pasó por la cárcel, después la mamá le pegó, después hizo una transacción aquí, hizo tal cosa, y con base en eso, en teoría, un genio hace un perfil, el tipo es asesino en serie, ¿sí? Toda esa información está encadenada, y tengo la tecnología para encadenarla a partir de una tecnología que está hoy, que se conoce como RDF, que nos permite encadenar toda esa información. ¿Okay? Entonces, todo esto, el ejemplo que les quiero mostrar es el ejemplo que hice en clase, el que mostré ahí de 5 sobre 5, que nos dieron 600 millones de registros de una compañía y teníamos que identificar los clientes que estaban contentos o los clientes que estaban tristes. Pues básicamente era determinar el sentimiento del cliente y nos dieron una serie de documentos, una serie de textos que venían de blogs, de Twitter, de mensajes, de información grabados del call center que los volvieron texto y ahí a partir de eso teníamos que hacer eso. Esa era una de las tareas para poder graduarnos del curso. Y eso lo hicieron con un clasificador bayesiano, ¿verdad? No tan complicado como es. No. Yo no lo hice tan complicado, ¿ves? Hubo gente más sofisticada que yo no lo hice tan complicado, pero lo pude haber hecho con un clasificador bayesiano, pero yo lo hice más sencillo. Aquí viene cómo lo resuelve cada uno y mira la sencilla. Entonces lo que hice fue sacar las palabras y lo que hice fue, esta tabla me la encontré por allá de un paper. Lo que les decía, una tabla con palabras en inglés que tienen unos pesos de satisfacción, ¿o no? Eso me lo encontré para en un paper. Entonces, y estaba disponible la tabla, entonces dije, fácil, me fui por la fácil, claro, porque tenía que hacer 50.000 cosas más. Entonces lo que hice, cojo los pesos y los sumo. Y si me da negativo, el tipo está triste, y si da positivo, el tipo está contento. ¿Sí? Fácil, me fui por la fácil. Yo pude haber hecho un clasificador bayesiano, más sofisticado. Es que ese análisis por palabra independiente no es suficiente, porque tú puedes decir good, pero si lo que dice la frase es not good, es todo lo contrario. Menos mal usted no habló con mi profesor, porque si no me hubiera claro, yo tengo que utilizar técnicas más sofisticadas estadísticas, por supuesto. Para analizar texto que está aquí, más claro que sí, yo tengo que hacer un análisis un poco más sofisticado que eso, por supuesto. Lo que quiero mostrar es que esto no es tan complejo para llegar a ciertos resultados que uno puede encontrar, de cosas que pueden ser útiles en un momento determinado que le permiten a uno hacer. Esto no es ciencia exacta. Entonces, para concluir, y ahí sí dejo abierto para preguntas, las discusiones, un poco todo esto lo que nos está, o lo que nos va a traer, o que lo que nos está trayendo, no que nos va a traer, lo que nos está trayendo a la humanidad son dos cosas para mí importantes. Primero, reducir la incertidumbre en la que vivimos los seres humanos. ¿Sí? Vivir en esa incertidumbre que vivimos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista de muchas cosas, reducir esa incertidumbre cada vez más porque vamos a poder demostrar gracias al análisis de información mucho más cosas. Y segundo, manejar la complejidad. El mundo cada vez es más complejo y necesitamos el computador para que nos ayude a manejar esa complejidad de información que estamos generando y que nos puede ayudar a beneficios. Entonces, en conclusión, para mí esas son las dos grandes conclusiones. Por eso, nuevamente, yo sí creo, como dice Eduardo Punset, todo tiempo futuro será mejor, todo tiempo pasado fue peor. Muchas gracias. No sé ahora si sean preguntas. ¿Tú tenías por ahí una pregunta? Me llama la atención el tema del paralelismo, pero me preocupa
preocupa el tema de performance como tal. ¿Qué diferencia con el modelo relacional de acá? El paralelismo con los grandes volúmenes de información, ¿cómo maneja el tema de performance? Digamos que, a ver, hoy ya tenemos un límite computacional desde el punto de vista físico. Digamos que los computadores ya no los podemos hacer más rápidos electrónicamente, porque ya tenemos un nivel físico de miniaturización que ya no lo podemos miniaturizar más, a no ser que trabajemos en nanotecnología, pues que todavía está en laboratorio. Entonces tenemos un límite físico computacional. Entonces lo que tengo más fácil es que yo lo que hago es que si tengo una tarea muy grande, que solo me hace un computador, pues lo que hago es partir esa tarea en varias tareas que haga varios computadores. Claro, esto funciona siempre y cuando la partida de las tareas en varios computadores no es tan grande como para que el ahorro que gano en que varios hagan al tiempo la cosa sea suficiente. O sea, que realmente, ¿por qué? Porque en partir esta información en varios pedazos, con cierta lógica, como en el caso de MapReduce, que yo tengo que partirlo en dos tipos de tareas, una tarea de mapeo y otra tarea de reducción, pues eso vuelve complicada la computación. Pero si ese proceso de partir es más complejo que lo que gano yo al paralelizar, pues nada, pues no gano nada. Pero cuando estos son millones de registros o billones de registros, pues ese caso que yo gano de hacer más cosas al tiempo, pues es más famoso. Vamos que ese es un poco la tarea. Es como si yo tuviera, yo coloco el ejemplo de clasificación. Imagina que yo tengo que clasificar un poco de papeles, pero yo sé que esos papeles hay de colores, entonces yo tengo que clasificarlos por tipos de documentos, pero yo tengo una primera clasificación que es color. Entonces yo cojo primero una primera tarea de mapeo, cojo los de colores y empiezo a repartir en diferentes colores, ¿sí? Y ahí sí los de colores empiezan a clasificarlos en otras cosas y empiezo a paralelizar más, ¿sí? Pero si esa tarea de partir en varias cosas es más grande que lo que ahorro en que varios hagan la tarea, pues lo sigo haciendo más. Pero sí está demostrado que el paralelismo es la forma en que tengo para aumentar capacidad de computación hoy. Pues de hecho hay bases de datos relacionales que basadas en paralelismo son Más eficientes. Oye, ahora hay lenguajes de programación que ya vienen con la implementación del MapReduce como Python, que ya tienen funciones y lo hacen más fácil. Todos tienen. Y de hecho, porque el modelo relacional va a colocar, por ejemplo, en análisis, que hay que corrige si digo una barbaridad. En el modelo relacional yo tengo un problema, básicamente, cuando yo voy a hacer análisis. Imagínense voy a colocar un análisis posible. Imagínense que yo quiero acumular simplemente lo que ganan un conjunto de empleados en una organización. Entonces yo tengo una tabla en donde tengo aquí empleado y sueldo. En el modelo relacional tradicional, si yo tengo aquí 10 registros, para sumar eso pues tengo que leer 1, 2, 3, 4, 5, 10 registros. Y con cada uno de los datos tengo que hacer 10 lecturas. ¿Y por qué no almaceno eso acostado o parado, si lo queremos ver? En vez de almacenarlo por registro, lo almaceno por columna. De tal forma que si yo apuesto esto, entonces yo lo almaceno aquí así. Si lo quiero ver así, ¿sí? Pues aquí tengo empleado y tengo sueldo. Entonces, ¿qué hago? Pues leo de una sola vez, o en una sola lectura leo todos los valores. Entonces, este es más escalable que este. ¿Por qué? Porque si yo aquí sumo 1 millón de registros, tengo que hacer 1 millón de lecturas. Si yo aquí sumo 1 millón de registros, todavía tengo que hacer una sola lectura todavía. ¿Sí? Entonces, por eso, en vez de almacenar, claro, esto es buenísimo para análisis, pero no para insertar. Si yo voy a insertar, no me sirve. Claro, todo es su debida proporción. Entonces, a una cosa que nos tenemos que acostumbrar, por eso se habla de not only SQL. Ojo, empiece a vivir con muchas bases de datos. Yo a veces llego a decir, no, es que aquí solo tenemos bases de datos relacionales y eso. No, yo sí creo que la diversidad de las bases de datos es algo a lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos tecnológicamente. Porque este modelo columnar es muy útil en análisis, pero es un pésimo y un desastre en inserciones y en actualizaciones. ¿Sí? Entonces, hay muchos modelos de base de datos. Lo mismo, entonces, si yo, por ejemplo, quiero almacenar las relaciones que yo tengo, entonces yo podría decir, yo quiero analizar las relaciones que tengo de los empleados, entonces yo podría tener aquí una columna que me dice relación, ¿sí? En donde yo simplemente con la cédula de relación. Entonces, si yo quiero poder saber con quién se relaciona, con quién se relaciona, tengo que hacer join de esta misma tabla 3 o 4 veces. Almacene eso en una base de datos gráfica, en donde yo almaceno el grafo y yo recorro el grafo, teoría de grafos, recorro el grafo. Entonces, por eso tenemos más redundancia, esa es otra posibilidad, que es lo que pasa también en las bodegas de datos. A veces se usa
se usan modelos redundantes para que así no toque hacer los de recursivos, sino que se utiliza redundancia. Obviamente la ventaja de las bases de datos columnares la has expresado, ¿sí? Pero pues hay otros mecanismos también. Digamos, en una compañía donde se sabe que hay mucha información en bases de datos relacionadas y entendiendo, claro, que esto es algo en evolución, ¿cómo se arranca? O sea, ¿por dónde se arranca? ¿Por formarse uno? ¿O cómo podría uno llegar a volver esto algo real? Yo por la necesidad. ¿Para qué me puedes arrancar con las preguntas? Sí, por las preguntas que me quiero resolver. ¿Para qué quiero esto? Para un tema de mercadeo. ¿Qué es lo que quiero resolver? El ejemplo que les mencionaba aquí es sencillo. Yo quiero identificar los clientes que están aburridos conmigo. ¿Por qué? Porque quiero identificar para mandarles una promoción. Entonces, ¿cuál es la necesidad que quiero resolver? Es lo más importante y es lo más difícil. Porque técnicamente la tecnología realmente está muy avanzada y la tecnología, bueno, digamos que MapReduce al principio era complicado instalarlo. Ayer nomás me caí con una compañía que ya le conozca el MapReduce y le tenga el clúster una vez configurado y una interfaz web con la que la administra facilito. O sea, que esto ya existe en productos. Ah, claro, claro. A ver, ¿cómo funciona? Pues un poco el tema, yo les mencionaba que esto era open source, pero el mundo open source ha convivido mucho con el esquema comercial, es que todo este concepto tecnológico open source se desarrolla en unas comunidades de desarrollo y las grandes fabricantes, y hay muchas compañías que se especializan en dar soporte profesional a estos productos open source. Entonces hay muchas compañías ya profesionales que dan soporte. Les voy a mencionar aquí, miren, incluso lo puse ahí en el correo, para decir, alguien me va a preguntar algo relacionado con eso. Mire, esta es una compañía de la cual estamos incluso nosotros ahorita representando en la empresa en la que yo trabajo. Esta compañía, miren que me llegó de un evento que va a haber, pero me muestran básicamente, este es un evento, Strata es una compañía dedicada al soporte open source, es una conferencia de Strata, de esta compañía, que trabaja con esta otra compañía, pero para mencionar un poco ese texto, dice es una compañía anual, en donde muestra cómo con esta tecnología, ellos hicieron miren el ejercicio tan interesante, analizaron toda la data generada por un partido de soccer, en donde le colocaron sensores a los balones y a los jugadores en los guayos. Tiene la media pendejada de cantidad de registros que genera. 100.000 registros, o sea, 100.000 eventos por segundo. Generaba cada uno de esos dispositivos en el balón y en él. Entonces mostraban los análisis y lo que van a hacer es mostrar ahí el resultado de así como esta tecnología. ¿Y para qué se puede ser útil eso? ¿Para qué puede ser útil eso? Los invito a que vean una película que lo traían en las diapositivas anteriores. No sé si la han visto, se llama Moneyball. ¿No ven esa película? ¿Cómo? ¿Cómo lo tradujeron? No, actúa Brad Pitt. Actúa Brad Pitt, sí, perdón. Moneyball. No la he escuchado. Yo pensé que era. Moneyball es una película donde muestra la utilización de la Big Data, no como Big Data, pero muestran dos, el romántico experto en ir a buscar los jugadores de béisbol que va a los campos, los ve jugar, ese es el que gana, pero yo no le creo, pero vale la pena. Y el otro que está desde su computadora haciendo análisis simplemente de los comportamientos de cada uno y decide este compra, este no se compra. En teoría ponen a ganar el romántico porque todos son unos románticos empedernidos, pero yo le creo al otro, el del escritorio, que no tiene que ir allá a estresarse, a mirar y a recorrer, pero él también muestra cómo. Sí, pero cómo a partir del análisis del comportamiento de todos los jugadores y todos los más, entonces capturando esa información, él tenía un modelito en su computador en el cual analizaba la información. Yo te tengo una pregunta capciosa. Esas me encantan. Bueno, tal vez primero voy a hacer una clara, digamos, un poco un background y una promoción de un sitio que tenemos en ASIS que se llama Intelinfo, que está, digamos, enfocado a las tecnologías de inteligencia de negocio. Y que la semana entrante vamos a sacar unos artículos, una traducción de un artículo de Linux sobre Big Data y los problemas de introducción de Big Data en las organizaciones. Y otro artículo en mi blog que voy a escribir, y por favor los que quieran colaborar con este sitio de ASIS, porque es un sitio, digamos, público, estarán bienvenidos. Big Data tiene aplicación en tres aspectos fundamentales, los demás, a ver si estamos de acuerdo. Volumen muy alto de información, variedad
en los tipos de información, en el sentido que estamos manejando información en general no estructurada, y velocidad, streams de datos que se están generando, por ejemplo, en imágenes, en sonido, ¿sí? No todo es Big Data, y eso ha sido, digamos, uno de mis puntos controversiales con los problemas de Big Data, en el sentido de que si yo de golpe en una empresa con muchas bases de datos relacionales, pero no tengo volúmenes de información demasiado altos, donde demasiado altos estamos hablando de, no sé, teras, más de teras de información, ¿sí? Si no tengo por ahora información estructurada, y si no tengo streams de datos, de golpe, Big Data no es lo primero en lo que yo debo pensar. Debo pensar de golpe en las estrategias tradicionales de inteligencia de negocio, ¿sí? En modelajes dimensionales que pueden estar basados en bases de datos relacionales y son tecnologías RULAB, o en otros tipos como las bases de datos terminales, etc. Entonces, digamos, tal vez es un primer punto que quiero ver cuál es tu opinión al respecto. Y segundo, que también voy a hablar de eso, o esperemos que todos podamos discutir sobre eso, son los artículos que salieron en el Wall Street Journal en octubre del año pasado, sobre los resultados del ROI, valga la redundancia, de Big Data, y han sido muy bajos en general, según el Wall Street Journal. Entonces, esto es una maravilla y esta es una forma como debemos ver la tecnología. Pero digamos un poco mi posición es que hay que ser un poco cautos en la forma en que la aplicamos y en la forma en que la introducimos a las organizaciones, porque no podemos decir ahora que, como he oído en algunos, que gracias a Dios no está, que es que ya la inteligencia de negocios de atrás ya no es. Yo pienso que todo tiene su campo de acción. Estamos viendo que medios sociales, tecnologías móviles, cloud computing y análisis de información, digamos, son las 4 fuerzas que están moviendo en este momento la tecnología, pero Big Data y redes sociales, por ejemplo, están muy asociados, pero no a todo y no en un primer paso funcionar. Por ejemplo, piensa en una entidad pública como el DANE, ¿sí? Diciendo que necesita Big Data, pero ojo, por la manera como mi posición frente a eso, que pues, digamos se asesorada en algunos puntos, aunque no necesariamente los del DANE pueden estar de acuerdo, es que para aplicar Big Data en el DANE tenemos que cambiar la forma en que hacemos estadísticas, ¿sí? Porque con muestreos de 60.000 encuestas mensuales no necesitamos Big Data, ¿sí? Si nos vamos a registros administrativos, una serie de cosas, bueno, ahí ya cambiamos, pero primero tenemos que pensar cómo vamos a evolucionar esos procedimientos para que Big Data aplique. Entonces, digamos un poco la pregunta para don Mario es, ¿qué opina de mi opinión? No, completamente de acuerdo, Maricel. Por eso cuando tú me preguntabas ¿qué tengo que hacer? La respuesta que yo te daba es ¿cuál es el problema que quieres resolver? Y de acuerdo al problema que quieres resolver, lo puedes resolver incluso con una hoja de Excel, ¿sí? Luego un análisis en el Excel lo puedes resolver, o lo puedes resolver con inteligencia de negocios, o lo puedes, claro, depende del problema. Claro, aquí la problemática, o lo que buscamos, o lo que busca resolver con tecnologías de Big Data son volúmenes de información de millones y trillones de registros en donde, digamos, va a hacer cierto tipo de análisis. Lo interesante sí, para mí, de todas formas, de la Big Data, incluso yo a veces discuto mucho, y hay muchos artículos, y no solo lo discuto yo, digamos que hay muchos artículos acerca de que el tema Big Data no es tan big. Lo que ha hecho la Big Data de alguna forma es que ha reencauchado y ha juntado una serie de tecnologías que hoy estaban muy dispersas y que las ha juntado para resolver una problemática junta. Es el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, sobre todo el machine learning, ¿sí? Que las ha reencauchado y les ha dado un encauce que incluso las puede llevar a la inteligencia de negocios aplicada. Por el tema de no es tan importante lo vi como la aplicabilidad, ¿sí? Entonces digamos que la resolución, porque yo sí puedo utilizando machine learning, inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, yo puedo coger mucha información textual, meterlo en mi inteligencia de negocios de alguna manera y empezar a aprender de muchas cosas. Entonces yo sí creo que depende del problema, porque Maristel es claro, es perfectamente claro, y es que depende de la problemática que yo quiero resolver acá. Lo que pasa es que hay un mundo que se nos está viniendo una cuarta tecnología, una quinta tecnología que no te la quería decir sino hasta el final de esta charla, que se nos viene, que para mí sí también es muy interesante, que es lo que se llama como Internet de Cosas.
Yo sí creo que vamos a empezar a censar una cantidad de cosas y a generar una cantidad de información. Yo vuelvo y coloco mi ejemplo. Yo le digo, si a mí me hubieran puesto un sensor de infarto y hubiera transmitido esa información, mi procedimiento me hubiera costado 300 millones de pesos, lo que le cuesta a la salud colombiana, hubiera costado 100.000 o 100.000 o 1 millón de pesos. Entonces, digamos que con esa cifra es interesante. Entonces depende de la problemática de la comunidad. Bueno, y la otra cosa también es, otra vez lo que hablábamos antes de esta charla, que es el énfasis que tiene que haber en análisis de información. Y también hay alguna propaganda. En ASIS, dictamos un curso sobre minería de datos y a veces yo creo que nos olvidamos de que la parte de análisis está fundamental en minería de datos, ¿sí? Y hay unas técnicas de minería de datos que se aplican a grandes volúmenes y a información estructurada, como la que mencionabas aquí de la aplicación del teorema de Bayes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, manejar todos esos volúmenes de información, que es para lo que sirve Hadoop y todas las tecnologías que hemos hablado ahorita, no es el análisis de los datos. El análisis de los datos tiene que verse con eventualmente técnicas que hemos manejado para información estructurada, como árboles de decisión, como redes neuronales, como clustering, como el teorema de Bayes, como muchas otras técnicas. Y esa parte, claro, hay unas que están más adaptadas a la parte de texto, por ejemplo, ¿sí? Pero esa parte de análisis es lo importante y me parece que a veces nos centramos, no digo tú la conferencia, sino en general, nos centramos mucho en la parte de tecnología y no en la parte de análisis, ¿sí? Y yo pienso es que ha habido frases, como dijo en esta conferencia, en que ya la inteligencia de negocios como la vimos antes, eso ya no existe. No, sí, a mi juicio sí existe. Y tan mal, es decir, el gran problema que tenemos es que no hemos podido dominar esa parte de inteligencia de negocios sobre datos estructurados. Y pienso yo que si no hemos logrado hacerlo bien ahí, pues vamos a tener también mucha dificultad en hacerlo en datos estructurados. Entonces, pues no sé, esa también es un poco. Yo digamos que yo sí difiero una cosa contigo, Maristela, y es que el camino para mí sí no es lineal. O sea, no quiere decir que para resolver un problema de Big Data tuvo que haber pasado por inteligencia de negocio antes de, o por minería de datos antes de. Depende de la problemática. Yo sí creo que hay problemáticas que de inmediato son problemáticas que son resueltas solamente con todas estas tecnologías juntas, ¿sí? Sobre todo cosas que tienen que ver con Internet de cosas y de información que se está generando mucho en muchos volúmenes, y con incluso la computación en la parte de las redes sociales, de la información que se generan, los miles y los cientos de millones de Twitter que se generan, o los mensajes en Facebook. Digamos que yo sí creo, ahí sí no creo que el tema sea lineal, que no quiere decir no, que yo estoy diciendo que hay que pasar primero por una cosa para la otra. Lo que quiero decir es que las tecnologías que estaban planteadas para análisis de información estructurada, algunas de ellas se aplican aquí también, y si no las conozco, no sé cómo funcionan, pues yo puedo recoger una gran cantidad de información, pero nunca voy a poder de hecho, conocimiento de ahí, que es el objetivo. De hecho, ahí, pues digamos un poco lo que trataba de mostrarles en este dibujo que les planteaba acá, un poco es mostrar que este es el personaje. Este personaje, digamos, lo que hace es reencauchar, o realmente lo que, como al principio arranqué la presentación para rematar un poco los comentarios de Maristela, es que lo que para mí realmente es la Big Data es como ese paraguas que ha permitido juntar una cantidad de tecnologías que han venido desarrollándose desde los años 2000. La inteligencia artificial vuelve bien con lo que utilizamos, la presente lenguaje natural lo inventó Chomsky, o lo desarrolló Chomsky hace muchos años. Lo que hacemos de inteligencia artificial, los conceptos básicos, pues incluso los vino en la universidad, no va a decir en qué año, de qué código soy, pues como para que no me calculen la edad, ¿sí? Pero digamos que todo eso, gracias al concepto de Big Data, o a la idea, o al boom que generamos, hemos venido juntando, y yo sí creo que lo que está ocurriendo es un poco empezar a ver que hemos tenido, que hemos empezado a tener una serie de tecnologías en las cuales ya realmente estamos empezando a resolver problemas más interesantes del ser humano, pienso yo, que no simplemente guardar el nombre de una factura, o no guardar simplemente que el señor pagó, o simplemente guardar el saldo del señor, el saldo del
de la cuenta bancaria. Eso es importante porque eso nos ha facilitado la vida. Pero yo sí creo que en donde de verdad vamos a tener un impacto es en los análisis y en las problemáticas que vamos a poder resolver gracias a las tecnologías que tenemos ahora juntas y que mezcladas las podemos utilizar de una manera mucho más inteligente. Yo tengo una duda y es que cada vez que escucho del concepto de cloud computing siempre lo asocian también con Big Data. O sea, ¿qué tan alineados van los dos? ¿O si puedo combinar cloud computing con BI o con data mining? ¿O cómo va a ser la combinación? Sí, no, a ver, digamos que cloud computing es como cualquier cosa computacional. Básicamente el concepto de cloud computing es volver la computación un commodity, ¿sí? Como es la electricidad hoy. Tú no te preocupas de dónde viene el kilovatio que estoy usando aquí. Esto puede venir de Guavio, esto puede venir, no sé, esto puede venir incluso desde, no sé, la interconexión que tenemos con el Ecuador. ¿Sí? Tú simplemente usas la necesidad energética que necesitas, el kilovatio. Lo mismo ocurre para mí con el cloud computing, no es simplemente un commodity en el cual yo uso la capacidad computacional que necesito en su momento determinado. Entonces digamos que el cloud computing pega en cualquier cosa de la Big Data. Lo que pasa es que, claro, cuando yo hablo de Big Data, pues yo sí voy a hacer un análisis de estos, de millones de registros, lo voy a hacer una sola vez. Pues nada, pues es preferible meterlo en el cloud computing, en el cual pago por demanda de esa capacidad computacional que requiero en ese día y no me pongo a comprar los 200 servidores que después, ¿qué hago con ellos? ¿Sí? Digamos que ahí por eso la relación del cloud computing. Digamos que el cloud computing aplica como concepto a cualquier cosa, porque el cloud computing es volver commodity la computación, o sea, como es commodity hoy la electricidad. ¿No es alguna otra pregunta, duda, inquietud? Es como hacer una reflexión un poquito, no sé, respecto a lo que tú planteabas de los atributos, valor y estructuración de ese tipo de datos. Por ejemplo, en Twitter, tú hablabas y ilustrabas un mensaje por ahí donde las personas mandan mensajes y por palabras, valor de esas palabras se puede tener la percepción o no de un mensaje. Pero en otro momento, por ejemplo, si yo quisiera saber, fulanito de tal, cuántos mensajes ha enviado y a quién ha enviado y esos quiénes han respondido, tengo que generar un atributo y un valor. Es decir, Juanito y digo tal cosa y etcétera. ¿Cómo hago yo para hacer esa estructuración de esos datos y después tener exactamente las estadísticas de eso? No, básicamente lo que utilizaría es un modelo de base de datos gráfico. Un modelo de base de datos gráfico me permite almacenar esas relaciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de aplicación de lo que tú me acabas de mencionar. Yo quiero detectar fraudes. Yo quiero detectar una cadena de fraudes. Entonces yo puedo saber que si este se conecta con este le envía un mensaje a este. Relacionalmente en seguridad se utiliza mucho eso. De hecho lo usaron para detectar al señor Hussein. Lo que hicieron fue un árbol de todos sus allegados. De hecho eso es un ejemplo típico de Big Data, que no es Big por el tamaño, sino Big por haber usado un modelo conceptual de árbol. Empezaron a detectar cuáles eran sus allegados. Entonces empezaron a detectar cuáles eran sus allegados más cercanos y empezaron a echar de ahí para atrás. Y cuando detectaron como una cadena como de 10 o de 20 hacia atrás, empezaron a contactar a cada uno hasta que llegaron a donde estaba José. ¿Cómo lo hicieron? Físicamente no tengo ni idea, pues el artículo que leí no dice cómo lo hicieron físicamente. Pero con los Twitter yo podría llegar a eso, a esa cadena. Imaginémonos que todo el mundo estuviéramos digitales. Yo podría detectar incluso quién puede ser propenso a decir, oye, eso es un guerrillero o no, pues por la cadena de contactos que tengo de este, conoce a este, conoce a este, conoce a este. Técnicamente, ¿cómo implemento eso? Yo lo meto en una base de datos gráfica, una base de datos que modela un grafo, ¿sí? Y hay dos, un ejemplo, hay una pues que es incluso open source, que es muy útil, que es muy interesante, se llama Neo4j, que es una base de datos gráfica donde yo almacené eso. Entonces yo ya ahí en esa base de datos tengo, cuando se habla de no SQL quiere decir que no WSQL. Entonces ya no solamente utilizo SQL para analizar o para interactuar con esa base de datos. Como eso es un grafo, pues en un grafo, ¿qué operaciones tengo? Calcúleme la ruta más corta, cuál es el número de nodos que hay de aquí a acá. Todas esas operaciones las tengo en un API que me permite hacer esa base de datos gráfica, hacer eso para yo tener toda esa información en un API que me permite hacer esas operaciones de manera muy eso me establecería las relaciones, pero los conceptos y los sentimientos que era lo que tú hablabas, no lo podría... no, yo lo calculo de manera más elemental con ese peso, ¿sí? Pero pues digamos que para hacer ya una labor un poco más sofisticada, pues lo hice por el ejercicio de clase, ¿sí? Pero pues yo ya para hacer eso, pues lo que decía Marister, yo ya tengo que analizar la frase completa y si la frase en el contexto en el que esté.
Todo eso incluso se puede hacer. Yo puedo incluso con procesamiento de lenguaje natural, yo puedo sacar frases nominales, yo puedo darle a un software de procesamiento de lenguaje natural, incluso cuando diga sáqueme frases nominales, y con base en la frase nominal yo puedo hacer, y yo puedo convertir frases y las puedo reescribir en el software, y ya puedo empezar a identificar relaciones de 2 o 3, ya no una relación tan simple como que esto es un peso de esto, sino que yo hago relaciones de 2 o 3, ¿sí? Pues complemento una cosita de una metodología que se puede usar ahí, es simplemente uno, para analizar información uno puede usar técnicas estadísticas o técnicas de machine learning, ¿sí? Cuando uno trabaja técnicas de machine learning en general, tienen que tener un conjunto de entrenamientos, ¿sí? Entonces, una forma de hacer un analizador de textos para saber si es positivo o negativo es que te hables un conjunto de entrenamiento que quiere decir textos preclasificados en positivo y negativo. Por humanos. ¿Ah? Pero es lo mismo que hizo él. Claro. O sea, lo que está haciendo él es lo mismo. Toma una base que es lo que llama el training set. Exacto. Exacto. El training Y entonces, set. Pero encuentra por ahí un y artículo. luego entonces tú puedes aplicar ahí cualquier algoritmo de clasificación que se ha usado desde, como dice, primarios de los años 60, pero que no necesariamente está asociado a Big Data, sino también está asociado a analítica avanzada, ¿sí? De minería de datos. Y haces un modelo de clasificación que son algoritmos que con base en el conjunto de entrenamiento aprenden entre comillas. Hay unas técnicas muy claras de cómo funciona una red de decisión o cómo funciona una red neuronal, y entonces luego te queda un modelo entrenado al que tú ya le metes un nuevo texto y el modelo te va a decir si es positivo o negativo, obviamente con un margen de error, que es el problema de la minería de datos, que no es determinística, ¿de acuerdo? Pero también hay unas técnicas mucho más avanzadas para analizar el texto. O puedes aplicar la técnica, en vez del árbol de decisión, un modelo bayesiano como el que está. No, yo entiendo y la percepción y todos los conceptos son claros, sino que mi pregunta iba a explicar era justamente la gran cantidad de datos. No solamente se trataba de redes, ni grafos, ni ideas de comportamiento, ni percepción, ni sentimiento, sino es analizar una gran cantidad de datos. Es exactamente eso lo enfocaba yo hasta la parte de Twitter, o de Facebook, o a que las personas escriben datos totalmente materiales. Claro, pero es que entonces ese es el problema que tú te enfrentas. En la universidad nosotros les puse a mis estudiantes el semestre pasado hacer un modelo para clasificar textos en sentimiento positivo y negativo. Nos cogimos un conjunto de entrenamiento sacado de una base de datos de películas donde la gente pone, digamos, los clips de las películas y las clasifica. Y luego tratamos de aplicar eso, que era parte del ejercicio para los estudiantes, aplicar eso que está en el contexto de películas a, por ejemplo, analizar los twitters que hay sobre una empresa para saber si son positivos o negativos. Obviamente los resultados no nos dieron bien, porque los problemas de contexto, pero pues eso era lo que yo esperaba, sino que quería que los estudiantes se dieran cuenta de las grandes dificultades que todavía existen para analizar texto. El problema del contexto aplicado en películas, independiente del volumen y de todos los problemas adicionales que hay, es que lo que la gente o las palabras que usa la gente cuando analiza películas no son las mismas que utiliza en Twitter. En Twitter además se utilizan los muñequitos, ¿sí? Los muñequitos expresan mucho sentimiento y eso no estaba en nuestro conjunto de entrenamiento, ¿sí? Mientras eso no se involucra en el conjunto de entrenamiento, pues el modelo no iba a surgir los mismos efectos. Entonces, es decir, ahí hay tela de donde cortar la que sea, pero un poco mi peleita ahí, ¿sí? Es que realmente no es que esa parte de análisis avanzado sea parte de Big Data, eso está planteado desde el concepto de minería de datos. Y esa es un poquito mi pelea, que no la hemos aplicado es otra cosa. Pero decir que todo lo que hemos visto en inteligencia de negocios, que incluye la minería de datos, ya se cambió por Big Data, pues no estoy de acuerdo con eso porque estoy trabajando en esta cosa de minería de datos hace... Claro, pero sí, aquí yo le ayudé a reforzar eso, porque de hecho incluso lo que les dije al principio era que Big Data es básicamente una tecnología que ayuda a recopilar una cantidad de tecnologías nuevas que estaban trayendo. Sí, yo quiero hacer una reflexión de acuerdo a lo que decía Big Data desde el punto de vista comercial y oportunidad de la tendencia de Big Data. No solo de que seguramente cuando vamos a gestionar tanta data no estructurada, sí va a ser minería sobre eso y esas cosas. Pero yo en las presentaciones de fabricantes que venden tecnología para soportar Big Data, veo que lo ven como una
oportunidad para cambiar su discurso y vender más stores. Pero realmente, yo creo que el Wall Street Journal en octubre del pasado dijo que los resultados de Big Data no eran los esperados. Entonces, realmente, si es una tendencia al Big Data o es una oportunidad de negocio para vender más stores o para. No, ahí sí. Lo pregunto como vendedor de tecnología que soy. No, yo sí creo que sí hay. No falta mucho. No, te voy a colocar un ejemplo concreto. Si no fuera gracias a la Big Data, en general ya no la comunidad hemos visto aquí como un mundo de tecnología que mezclan de estadística, manejo de texto, no tendríamos una cosa tan importante en la humanidad como es el ADN. ¿Sí? Y la secuenciación de ADN que finalmente eso ha hecho una mejor humanidad y ha hecho una cantidad de desarrollos que anteriormente no podíamos haber hecho. Incluso estoy metido mucho en el tema de biología. Anteriormente, para hacer esos experimentos nos tocaba abrir a los humanos vivos y hacer los experimentos con personas vivas. Eso como se paró hace muchos años. Un lapso en que la medicina no avanzó porque ya no pueden hacer experimentos con seres vivos, hasta que se inventaron el ADN, en donde nos ha permitido en la parte de biología y de medicina hacer todo eso es Big Data. Los resultados son gigantescos. De pronto Wall Street Journal se intentó hacer en estadística en empresas comerciales muy poquitas, pero ROI interesante, mire Amazon, mire Google. O sea, son compañías gigantescas que tienen unos retornos de inversión muy grandes. Por supuesto, esto no es utopía. Esto es una realidad de hoy. Esto es una realidad de hoy que tiene aplicabilidades muy interesantes. Yo coloco un ejemplo que estamos desarrollando muy interesante en la Consejo Superior de la Judicatura o en el tema jurídico, en el tema solamente de clasificaciones de textos. Simplemente para organizar la jurisprudencia colombiana, la sola jurisprudencia de la legislación colombiana, para poderla clasificar como para poderla saber buscar en términos mucho más concretos. Ahí hay un tema de Big Data interesante porque eso no se puede resolver, porque son volúmenes grandes de información. O sea, esto no es una utopía. Hay problemas que se resuelven con esto, por supuesto. Ahí es que identificar qué problema es el que vamos a resolver de la humanidad. Hay problemas muy claros que se resuelven con esto. No todos los problemas. Es lo mismo que un Excel. Un Excel es buenísimo para hacer los cálculos. Yo he visto contabilidades hechas en Excel y funcionan, y quiero observar todo. Pero que no es el ideal para resolver el problema, sí, pero que funcionan. ¿Sí? Entonces yo creo que sí, yo lo que sí creo es que la humanidad tiene cada vez más problemas y está desarrollando cada vez más tecnologías para resolver esos problemas. Ese es el reto nuestro. De hecho, yo hace un tiempo asistí a una conferencia del señor Hernández, vicepresidente de Google de innovación, y la gente salió desmotivadísima del tipo porque el tipo no dijo nada estresante, pero para mí dijo la frase más sabia que hay en innovación. ¿Innovación qué es? Innovar es resolver problemas de la humanidad. Y esa es una tecnología que resuelve ciertos problemas de la humanidad y que va a resolver ciertos problemas. ¿Cuáles? Para mí los más interesantes. Para mí, el análisis, que pena, y así nuevamente hago una pregunta y un comentario capcioso. El análisis de saber que el señor se compró en el sector X, en el sector Y, del producto X, de la línea tal, 10 productos hace un mes, ¿qué hace la inteligencia de negocios? No, pero es que inteligencia de negocios no es solo eso. Es lo mismo que estamos reduciendo, la Big Data a solo. Y esa es un poco la discusión. Minería de datos ha existido mucho antes de que se empezara con el boom de la... Claro, es que Big Data no está... Yo sí creo que... Minería de datos son todas esas técnicas que tú estás hablando de análisis. Digamos un poco la discusión incluso es... La pelea es con los proveedores, no con la pelea es con los proveedores que tratan de vender una tecnología con base. Solamente quiero hacer una anotación, primero es una anotación muy clara, en el sentido de que las técnicas de análisis de minería de datos están planteadas sobre información estructurada desde hace mucho tiempo y algunas de ellas se pueden aplicar a información no estructurada, que es, digamos, lo característico de Big Data, bueno, las 3 Bs de Big Data, ¿no? Recuerden, volumen, variedad y velocidad, ¿sí? Pero que esas técnicas de predecir, esas técnicas de simular, esas técnicas de optimizar, hay algoritmos que están planteados y que se utilizan sobre información estructurada. Entonces, lo que yo estoy un poco en desacuerdo, no necesariamente es con lo que tú has dicho, sino con el plantear que Big Data es la que tiene ese análisis avanzado de información. No, yo puedo usar ese mismo análisis avanzado de información sobre información estructurada y de los volúmenes de datos, y ojalá algunas empresas lo pudieran hacer porque eso les está haciendo falta. Es que OLAP es solamente uno de los campos de análisis de inteligencia de negocios, el otro es la analítica avanzada.
dale. Es que hay un tema que ahora tocó el señor que hablaba sobre el tema del almacenamiento, que Big Data va ligado mucho a cómo almacenas tú los datos, no solamente al gran volumen de datos. ¿Por qué? Si tú miras Google usa una base de datos que es completamente diferente y novedosa con respecto a las demás, por el tema del MapReduce y eso. El MapReduce no se puede implementar con una base de datos normal porque requiere un almacenamiento especial y las actualizaciones se realizan de un modo diferente, con unas actualizaciones que se realizan en varias etapas y son lo que llaman ellos un modo retrasado, no me acuerdo del tema. Pero el Big Data va muy ligado al almacenamiento. Si el almacenamiento no es el adecuado, como decían allá, por eso te están vendiendo más hardware, porque el almacenamiento tiene que ser especial. Tú no puedes montar un Big Data sobre una base de datos Oracle relacional y sobre un MySQL relacional, porque cuando haces más reviews te va a haber mucha contención. Entonces necesitas estructuras especiales que son las de HBase y todas esas bases de datos de producto, que es la que está vendiendo ahora. No sé. Quiero rematar nuevamente el tema, o sea, como arranqué la conferencia, el Big Data, realmente, sí, lo que dice Maristerio, lo que dices tú con respecto al First Cloud, los problemas le interesan en cajas, le interesan en fierro. Pero obvio, aquí en esta que es ASIS, por eso nos interesa esta discusión, es precisamente para aclarar los conceptos. Y como arranqué la conferencia, Big Data lo que está trayendo es un gran paraguas de una serie de tecnologías que van a empezar a poder trabajar juntos y estamos viendo la forma de trabajar juntos para resolver problemas de la humanidad más interesantes, que nos van a permitir que, para mí, reducir la incertidumbre que tenemos en muchas cosas que no sabemos cómo hacerla. Vuelvo y coloco el ejemplo de la medicina en la secuenciación de DNA, que nos está reduciendo la incertidumbre en mucha cantidad de enfermedades que antes de la única, tuvimos dos etapas cuando podía la gente comprar cadáveres y abrirlos o incluso abrir humanos vivos, porque hubo en épocas romanas en donde abrían a la gente viva para ver cómo era que funcionaba el cerebro, ¿sí? O que cogían a los animalitos, que eso ya no se puede hacer gracias a todos esos conceptos. Bueno, entonces digamos que un poco el tema, y es que ya tenemos las tecnologías que nos van a permitir en conjunto, porque ya tenemos las bases de datos, los modelos de datos, el paralelismo, todo esto junto, que nos va a permitir coger y reencauchar, o no reencauchar, pues utilizar de manera para resolver problemas mucho más interesantes con estadística, con inteligencia artificial y un poco todo eso para resolver problemas mucho más interesantes de la humanidad. Nuevamente muchas gracias, de verdad, muchas gracias, muy interesante, muchas gracias por la discusión, muchas gracias, yo creo que el tema